No todas las tendencias son iguales. Hay tendencias donde el precio parece una bala, sube o baja con muchísima fuerza sin casi detenerse. Y hay otras donde el mercado empieza a verse lento, cansado y desordenado. El problema es que muchísimos traders no saben diferenciar eso y por eso terminan entrando tarde o entrando justo cuando el movimiento ya está perdiendo fuerza. Así que hoy vas a aprender cómo identificar si una tendencia es fuerte, saludable o débil. Y créeme, cuando entiendes esto, empiezas a ver las gráficas como un trader profesional. Vamos directo al tema. Muchísimas personas aprenden que es una tendencia alcista o bajista, pero casi nadie les enseña algo todavía más importante, la calidad que tiene esa tendencia, porque sí, un mercado puede seguir subiendo, pero no significa que lo esté haciendo con fuerza. Y exactamente igual al revés. El precio puede seguir bajando, pero tal vez ya viene agotado. Y justamente aprender a detectar eso puede mejorar tus entradas y evitar muchísimos errores. Ahora bien, existen tres tipos que quiero que entiendas perfectamente. La tendencia fuerte, la tendencia saludable y la tendencia débil. Y cada una tiene características muy diferentes. Vamos primero con la tendencia fuerte. Una tendencia fuerte es cuando el mercado se mueve con muchísima agresividad hacia una dirección. Por ejemplo, si el mercado es alcista, vas a notar algo muy claro. Las velas alcistas suelen verse fuertes y los retrocesos pequeños y rápidamente vuelven a entrar compradores. Es decir, el precio sube, descansa poquito y vuelve a subir con fuerza. Aquí prácticamente el mercado apenas da oportunidad de entrar porque se mueve muy decidido hacia la alza. Y en una tendencia bajista fuerte pasa exactamente lo mismo, pero hacia abajo. Las caídas son agresivas, los retrocesos son débiles y rápidamente vuelven a entrar vendedores. Ahora imagínate esto, es como una piedra cayendo por una montaña. Puede tener pequeños rebotes, sí, pero la fuerza principal sigue empujándola hacia abajo con muchísima velocidad. Eso pasa en las tendencias fuertes. El mercado tiene muchísimo dominio hacia una dirección y aquí te diré por qué muchísimos traders pierden dinero intentando pelear contra tendencias fuertes. Ven que el precio ya subió mucho y dicen, ya no puede subir más. O ven que cayó demasiado y piensan, ahora sí tiene que rebotar. Pero las tendencias fuertes muchas veces continúan muchísimo más de lo que las personas creen. Y justamente por eso es tan importante aprender a identificarlas, porque aquí normalmente el mercado todavía tiene muchísima energía. Ahora bien, ¿cómo puedes detectar rápido una tendencia fuerte? Fácil. Observa esto, retrocesos pequeños, velas con fuerza, movimientos rápidos y continuidad del precio. El mercado prácticamente no duda. ¿A qué me refiero con esto? Los retrocesos pequeños vienen siendo estos. Vean que el impulso es mucho mayor que el retroceso. Velas con fuerza. Las velas tienen demasiada fuerza en los impulsos y en los retrocesos son demasiado débiles. Y movimientos rápidos y continuidad clara del precio. Es decir, que visualmente se ve que el precio está yendo rápido hacia una dirección. Por cierto, si tú eres una de las personas que no les gusta perder tiempo y realmente quieres acelerar muchísimo más rápido tu aprendizaje y entrar mucho más preparado al mercado, dentro de la mentoría privada acabamos de actualizar muchísimas clases nuevas, muchísimo más profundas y avanzadas, y los que logren a entrar ahora tendrán acceso de por vida a todo ese contenido nuevo. Literalmente estamos llevando la universidad a otro nivel, así que sí, te dejo el link en la descripción para que puedas aplicar. Ahora vamos con la tendencia saludable, y honestamente esta es probablemente una de las más limpias para operar, porque aquí el mercado no va exageradamente acelerado, pero tampoco se ve débil. Aquí el precio avanza de manera mucho más ordenada, sube, retrocede de forma limpia y vuelve a continuar, o baja, descansa un poco y sigue cayendo. Aquí los retrocesos son mucho más sanos y fáciles de leer. Y justamente por eso muchísimos traders prefieren este tipo de tendencias, porque suelen dar entradas muchísimo más claras. Vean que esta tendencia de aquí, este pico tocó el soporte de aquí. Y cuando vuelve a subir, vuelve a tocar el soporte de aquí. Es decir, aquí se puede operar de manera mucho más fácil y clara, porque nos permite meter entradas mucho más fáciles. En la tendencia bajista de igual manera,
baja, sube, baja y cuando vuelve a subir nos da entrada en esta zona. Luego vuelve a bajar y cuando vuelve a subir nos da entrada en esta zona. Es mucho más fácil de operar en estas tendencias, por eso son saludables. Ahora quiero darte un ejemplo súper sencillo. Imagínate una persona trotando. No corre desesperadamente, pero tampoco va caminando lento. Lleva un ritmo constante, respira bien, mantiene equilibrio y gracias a eso puede seguir avanzando durante muchísimo tiempo. Eso sería exactamente una tendencia saludable. El mercado avanza con estabilidad y aquí normalmente se respetan muchísimo mejor los soportes, las resistencias, los retrocesos y las confirmaciones. Por eso muchas veces estas tendencias son buenísimas para traders pacientes, porque el mercado suele dar mejores oportunidades para entrar sin necesidad de perseguir el precio. Ahora sí, vamos con la tendencia débil y esta es muy importante aprender a identificarla porque aquí es donde muchísimos traders terminan entrando tarde. Una tendencia débil ocurre cuando el mercado todavía sigue avanzando hacia una dirección, pero ya no lo hace con la misma claridad ni con la misma fuerza. Por ejemplo, los retrocesos empiezan a verse más grandes, las velas pierden potencia, empiezan a haber muchísimo rechazo y el precio ya no avanza tan limpio como antes. Y aquí el mercado empieza a verse cansado. Y esto es clave aprender a verlo, porque muchísimas veces los traders ven que el mercado sigue subiendo y siguen entrando en compras sin darse cuenta de que la fuerza ya no es la misma. Vean que este impulso es similar al retroceso, este impulso es similar al retroceso, es decir, la tendencia es débil. Lo mismo con la tendencia bajista, baja, sube. Vean que el retroceso es casi similar al impulso, vuelve a bajar y vuelve a subir. El retroceso es casi similar al impulso, baja y sube. La tendencia está perdiendo fuerza y es por eso que se le considera que es una tendencia débil. Hasta ahora ya te has aprendido cómo identificar la fuerza del mercado de manera fácil, así que si de verdad quieres mejorar, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo qué tipo de tendencia te cuesta más detectar, las fuertes, las saludables o las débiles. Ahora imagínate a alguien corriendo después de hacer muchísimo ejercicio. Al inicio corre fuerte, pero poco a poco empieza a cansarse, ya no avanza igual, se detiene más, pierde ritmo. ¿Todavía sigue avanzando? Sí, pero ya no con la misma energía. Eso pasa exactamente con las tendencias débiles. Y aquí normalmente empiezan a aparecer más movimientos confusos y peligrosos, porque el mercado ya no se mueve tan limpio. Una tendencia débil no significa automáticamente que el mercado va a cambiar de dirección y quiero dejar eso claro. Simplemente significa que la fuerza ya no es tan clara como antes. Y justamente por eso aquí se vuelve muchísimo más importante esperar buenas confirmaciones antes de entrar. Recuerden, esperar buenas confirmaciones antes de entrar en una tendencia débil. Ahora, ¿cómo identificar las tendencias rápidamente? Aquí las voy a señalar con líneas y después vamos a pasar directamente al gráfico para que lo vean de mejor manera. La tendencia fuerte, mucho impulso, retrocesos pequeños y movimientos agresivos. La tendencia saludable, movimientos más limpios, más ordenados y retrocesos mucho más sanos. Y la tendencia débil, menos fuerza, más rechazo, más pausas y movimientos más desordenados. Y honestamente, cuando entiendes esto, empiezas a analizar muchísimo mejor porque ahora ya no solamente ves si el mercado sube o baja. Ahora puedes entender qué tan fuerte va, qué tan estable se mueve y si realmente vale la pena entrar o no. Vamos a ver esta tendencia bajista. Primer ejemplo, vean que aquí baja y sube un poquito, vuelve a bajar agresivamente, sube un poco y vuelve a bajar. Es una tendencia claramente fuerte. Los impulsos son mucho mayores que los retrocesos. Los retrocesos son muy pequeños, demasiados pequeños. Vean que las velas del retroceso son pequeños a comparación de todo el impulso. Este es un impulso, este es otro impulso, este es otro impulso. Ahora vamos con el ejemplo de una tendencia saludable. Nos hace un impulso, retroceso, un impulso, retroceso, impulso, retroceso y otro impulso. Vean de que el retroceso es mucho más saludable, es un poco más largo que el de una tendencia fuerte. En estos escenarios es mucho más operable porque puedes meter una operación aquí, puedes meter otra por acá, porque el precio tiende a respetar las zonas importantes de soporte y resistencia. Por aquí hay una, luego aquí por aquí hay otra y luego por aquí hay otra. Es mucho más ordenada.
Y ahora vamos con el ejemplo de una tendencia débil. En este punto el precio baja, sube, baja y sube. Vean que el retroceso es similar al impulso. Este retroceso es similar al impulso. Realmente no tiene una dirección muy clara, pero se va más o menos hacia la baja. Por eso se le considera como una tendencia débil. De esta manera, si ven, casi no tiene fuerza para seguir bajando. Y de los tres tipos de tendencias que ya hemos visto, fuerte, saludable y débil, las más operables son la tendencia saludable. No indica que en una tendencia fuerte no se pueda operar, ni en una tendencia débil. Claro que se puede operar, pero es mucho más sencillo de leer en una tendencia saludable. Es mucho más fácil de entrar. Y créeme, eso puede evitarte muchísimas malas entradas. Así que la manera de empezar a mejorar con tu trading es simple. Después de este video, abre cualquier gráfica y empieces a practicar esto. Observa tendencias fuertes, observa tendencias saludables, observa tendencias débiles y empieza a entrenar el ojo para detectar cómo cambia el comportamiento del precio en cada una, porque mientras más practiques, más natural se vuelve leer el mercado. Si te gusta aprender trading explicado de forma sencilla, clara y profunda, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí vas a aprender cómo hacer trading de manera rentable. Y por cierto, si no has visto la clase anterior donde explico qué es una tendencia y cómo detectarla correctamente, te la voy a dejar por aquí porque complementa bien esta clase. Tradea y duerme.